¿Sabían que hay todo un sistema funcionando justo debajo de la superficie de nuestro día a día? Uno que toma decisiones sobre nosotros, muchas veces sin que nos demos cuenta. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a descubrir esa lógica oculta que, queramos o no, le da forma a nuestro mundo. A ver, pensemos en esto. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué vemos más policías en ciertos barrios que en otros? Uno podría pensar que es simplemente porque acaba de pasar algo, ¿no? Pero la verdad es que es algo mucho más calculado. Y pasa algo muy parecido con los seguros. ¿Cómo puede ser que el seguro del auto o de la casa cueste el doble a solo unas pocas cuadras de distancia? Créanme, estas no son coincidencias. Es que estas dos preguntas, aunque parezcan no tener nada que ver, en realidad apuntan a lo mismo, a un sistema. Un sistema al que no le importa tanto si alguien es culpable o inocente, sino cómo gestionar de la manera más eficiente a grupos enteros de personas. Y es aquí donde entramos a lo que se conoce como la lógica del riesgo. Este es básicamente el motor detrás de un cambio gigantesco en cómo la sociedad enfrenta los problemas, sobre todo el crimen. El nombre técnico para todo esto es justicia actuarial. Suena un poco intimidante, pero piénsenlo de esta forma. Es como si el mundo de las aseguradoras se hubiera fusionado con el sistema de justicia. En lugar de juzgar el carácter de una persona, se analiza su perfil de riesgo, un perfil puramente estadístico. Y este enfoque es un cambio tan, pero tan radical, que los expertos le han puesto un nombre: la nueva penología. Es pasar de preguntarse el porqué de las cosas a preocuparse por el ¿qué pasaría si? Para que quede súper claro, comparemos. La justicia tradicional, la que conocemos de toda la vida, se enfoca en la persona. Se pregunta por qué esta persona hizo lo que hizo y busca rehabilitarla o castigarla. En cambio, la justicia actuarial mira al grupo. La pregunta no es por qué, sino qué características tiene este grupo que lo hacen más propenso a delinquir. El objetivo entonces es gestionar ese riesgo y prevenir. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué una sociedad moderna querría adoptar un sistema así? La respuesta corta, y la más importante, es por eficiencia. Para cualquier gobierno o institución, esto es una herramienta súper poderosa. Permite dirigir recursos que casi siempre son limitados, como la policía, justo donde las estadísticas dicen que hay más riesgo. Convierte algo tan caótico como el crimen en una serie de problemas manejables. Ojo, el objetivo ya no es eliminar el crimen por completo, sino bajarlo a lo que consideran niveles aceptables. El proceso en realidad es bastante lógico, casi como una receta de cocina. Primero, se usan datos para identificar qué grupos son de alto riesgo. Segundo, todos los recursos de control, como la vigilancia, se concentran en ellos. Y el resultado esperado es que el delito se minimice, se vuelva predecible y por lo tanto se pueda gestionar. Ahora, vamos a la parte más, digamos, matemática del asunto. ¿Cómo funciona exactamente este cálculo? ¿Cómo es que nos terminan asignando un número en esta nueva forma de ver la justicia? La palabra clave aquí es agregación. Y no es tan complicado como suena. Simplemente significa juntar muchísima, pero muchísima información para entender a una persona, no por quién es, no por su carácter, sino como una pieza más de un grupo estadístico al que pertenece. En la vida real, esto se ve muy parecido a lo que hace una compañía de seguros. El sistema toma diferentes factores, como el código postal, la edad, si la persona tiene trabajo o no, sus antecedentes, y a cada cosa le asigna puntos. Al final, todo se suma y da una puntuación de riesgo total. Y aquí viene lo más importante. ¿Por qué estos números, que parecen fríos y abstractos en una tabla, tienen consecuencias súper reales y tangibles? Una puntuación de riesgo alta puede significar una sentencia más larga, menos chance de libertad condicional o simplemente que en el barrio haya una vigilancia policial mucho más intensa. Pero el impacto no se queda solo ahí, en los tribunales o en la policía. Esta lógica, esta forma de ver el mundo, literalmente construye y organiza los espacios físicos en los que vivimos. Por ejemplo, si el sistema califica a un grupo como de bajo riesgo, su mundo está diseñado para la comodidad, para el consumo.
Piensen en los suburbios tranquilos, en los centros comerciales impecables, en el acceso fácil al crédito. Todo el entorno está hecho para protegerlos. Pero del otro lado, para los grupos de alto riesgo, el panorama es radicalmente distinto. A ellos se les dirige a zonas con más criminalidad, con centros comerciales que se caen a pedazos y donde el acceso a servicios financieros es casi nulo. Aquí el objetivo no es la comodidad, es la contención. El resultado final es esto, un sistema de dos niveles. Dos realidades completamente distintas que dependen no tanto de lo que hacemos, sino del perfil de riesgo que un algoritmo nos calculó. Y claro, todo esto nos obliga a hacernos preguntas mucho más grandes, ¿no? ¿Qué significa vivir en una sociedad donde las decisiones más importantes sobre nuestra libertad y seguridad se basan en un cálculo estadístico? Hay una cita de Jonathan Simon, uno de los primeros en estudiar este tema, que lo resume perfecto. Él dice que el verdadero problema es el choque entre este sistema de cálculos y el valor que siempre le hemos dado a la persona, al individuo, a la idea de que se nos juzgue por nuestros actos, no por las estadísticas del grupo al que pertenecemos. Y esa es la pregunta que queda en el aire, la que nos llevamos para pensar. En este mundo que cada vez se gestiona más con cálculos de riesgo, ¿qué le pasa al concepto mismo de justicia? Es una pregunta que nos afecta a todos, seamos conscientes o no.